Muy buenos días para todos, bienvenidos a una clase más de matemática. Hoy vamos a aprender a realizar operaciones con vectores. Este es el tema, operaciones con vectores, y vamos a iniciar de la manera siguiente. Antes de iniciar con las operaciones con vectores, debemos conocer quiénes son los vectores I y J, los cuales nos serán de gran utilidad y facilitarán el estudio de las operaciones entre vectores. Tenemos el plano cartesiano. Voy a hacer esta línea acá. Este es un pequeño vector. A este pequeño vector en el eje X, en la dirección positiva del eje X, lo voy a llamar I. Y a este vector que está acá, este pequeño vector que está acá, lo voy a llamar J, y va en la dirección positiva del eje de las Y. Es muy importante mencionar lo siguiente. Tanto el vector I como el vector J tienen magnitud 1, ¿sí? Se les llama vectores unitarios, y en esta ocasión el I va en la dirección del eje X y el J va en la dirección del eje Y. De manera que cualquier vector puede expresarse como suma de estos vectores unitarios, I y J, multiplicando sus componentes en X e Y por dichos vectores respectivamente, de la manera siguiente. Es decir, que si yo tengo el vector A, este vector lo puedo expresar de esta manera: la componente en X multiplicada por el vector unitario I más la componente en Y multiplicada por el vector unitario J. Esto nos va a facilitar las operaciones entre vectores. De este modo que, por ejemplo, si yo quiero multiplicar, vamos a la primera operación, si yo quiero multiplicar un número escalar cualquiera por un vector, el proceso que vamos a seguir es el siguiente. Simplemente sería multiplicar el valor lambda, si esta letra se llama lambda, el valor lambda, que es un número cualquiera, si lo quiero multiplicar por el vector A, simplemente lo que voy a hacer es que voy a reescribirlo de esta manera. Sería como multiplicar lambda por el componente en X multiplicado por I, y acá sería más lambda por el componente en Y multiplicado por J. De esta manera es como se multiplica un escalar cualquiera por un vector. Pero no es la única operación. Por ejemplo, si queremos sumar, para sumar los vectores A y B, simplemente sumamos componente a componente. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, si yo quiero sumar los vectores A y B, sería de esta manera: A más B. Lo que tengo que hacer es reescribir al vector A, lo voy a escribir como acabamos de aprender hace un momento. A es descrito de esta manera en función de I y J, y del mismo modo este que está acá es B. B escrito en función de I y J se escribe de esta manera. Esta es la componente en Y de B, esta es la componente en X de B, y se multiplican por I y J respectivamente. Y del mismo modo acá, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos componente a componente, es decir, la componente, si se fija acá, el que acompaña a I se suma con el que acompaña a I acá, es decir, la componente en X de A más la componente en X de B. Acá está. Del mismo modo hacemos para acá exactamente lo mismo, solo que acá es, si se fija, la componente en J, quien acompaña a J, la componente en Y de A, y acá quien acompaña a J es la componente en Y, pero ahora de B. Se suman componente a componente, la de X con la de X, de A y de B, la de Y con la de Y, pero de A y de B respectivamente. Entonces así es como se hace la suma de vectores. Para el caso de la resta es exactamente lo mismo, restamos componente a componente, así como le expliqué hace un momento. Por ejemplo, si yo quiero calcular A menos B, lo escribo como hace un momento: este es el A, este es el B, escrito en función de I y J, y dijimos que la operación es de resta. Va a restar, después de reordenar esto, se escribe así, y ya usted se da cuenta que simplemente es lo que acá dice: restar componente a componente. La componente en X de A menos la componente en X de B. Esto me va a dar quién es la componente del vector resta. Del mismo modo para acá, así es como se va a restar un vector junto con otro vector. Vamos a otra operación, y esta es la última operación de la clase de hoy, y es cómo multiplicar dos vectores. A este producto se le llama de una forma peculiar y su nombre es producto escalar. Se multiplica también componente a componente, y nada más se hace de la manera siguiente: la componente en X de A por la componente en X de B más la componente en Y de A por la componente en Y de B. Si usted se fija, aquí no aparece ni I ni J por una razón. El resultado de esta operación no es un vector, ¿sí? El resultado de esta operación es un número real. Por tanto, a este producto se le llama
producto escalar porque el resultado de este producto no es un vector sino que es un escalar. Hasta acá nos quedamos entonces con las operaciones entre vectores y yo los invito a estar pendientes de los contenidos de este canal porque más adelante les voy a enseñar con ejemplos concretos cómo realizar dichas operaciones. Nos quedamos hasta acá, bendiciones.